Esta es la verdad porque el gobierno no quiere devolver los fondos de la ONP, ya que la ONP cuenta con 20.935 millones de patrimonio, de los cuales 19.633 millones son cuentas por cobrar y solo poco más de 230 millones se tienen efectivo del total de todos los activos de la ONP. Pero ustedes dirán, ¿y qué son estas cuentas por cobrar? Pues son deudas que las empresas y el Estado no pagan a la ONP, siendo el Estado uno de los principales deudores. Esto quiere decir que a los trabajadores se les descontó en la planilla el 13%, pero ese dinero nunca llegó a las arcas de la ONP. Si vemos este cuadro, en el 2010 el Estado subsidiaba el 52% de las pensiones de la ONP, hasta llegar al 2016 con solo un subsidio de un 12%. Pero el gobierno de PPK y Vizcarra, por ineficiencia en el cobro de las aportaciones de estas empresas y de parte del mismo Estado siendo un infractor más, empezó la tendencia nuevamente al crecimiento, incrementando el subsidio del Estado, como se puede ver en el 2018 y 2019. Pero aún así, no es como nos viene a mentir el primer ministro Martos, aseverando que el Estado subsidia gran parte a la ONP, lo cual es una mentira descarada. Además que si la ONP se encuentra en una pésima gestión es por culpa del Ministerio de Economía y Finanzas, quien es el encargado de administrarlo. Dicho todo esto, podemos deducir que el Estado no quiere devolver la plata a los aportantes y exaportantes, sencillamente porque no quiere pagar lo que les debe, ya que el Estado es uno de los mayores deudores de estos 19.000 millones de soles de cuentas por cobrar. Pero eso no es todo, eso solo es la punta del iceberg, ya que además existe el Fondo Consolidado de Reserva Previsional, que cuenta con más de 24.000 millones de soles, fondo que pertenece a la ONP y fue creado en 1996 mediante decreto legislativo número 817, con el fin de respaldar las obligaciones de los regímenes previsionales a cargo de la ONP. Dinero que hoy se encuentra en fondos mutuos, en Credicor, BBVA, beneficiando sabe Dios a quién. Y tal cual como en la AFP, estos grupos de poder no quieren soltar la mamadera. Pues si sumáramos el patrimonio de la ONP más el Fondo Consolidado de Reserva, tendríamos casi 45.000 millones de soles, de los cuales el cálculo a retirar por el cual Vizcarra dice que el fisco quebraría asciende solo a 15.000 millones de soles. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando liberaron los fondos de la AFP de un total de 7.4 millones de afiliados, solo 3.6 millones de afiliados, menos de la mitad, se acogieron al retiro de sus fondos. Si asumiéramos la misma lógica, que solo la mitad de afiliados de la ONP sacarían sus fondos, ya que a muchos les faltan pocos años para jubilarse y no les convendría, entonces bajo esta premisa podríamos decir que no retirarán los 15.000 millones de soles de los fondos de la ONP, sino un monto mucho menor, sabiendo ya que el Estado desembolsó 60.000 millones de soles para la gran empresa Conreactiva Perú. Solo podemos darnos cuenta que el gobierno no quiere devolver el dinero por una total desidia y falta de voluntad para con el pueblo. Teniendo en cuenta que según un documento del Fondo Monetario Internacional, un 60% de los afiliados de la ONP no cumplirá con los 20 años de aportes, consecuentemente no recibirán ninguna pensión y el Estado se quedará con su plata. Según el Instituto Peruano de Estadísticas, se estima que en la actualidad hay 2.9 aportantes por cada jubilado. No obstante, en unas décadas habrán más jubilados que aportantes, haciendo de este sistema un sistema que tarde o temprano colapsará. Bueno, si no se toman medidas adecuadas hoy en día, pues si se hiciera una adecuada inversión de los 45.000 millones de los fondos, que son la suma de los 20.935 millones de los activos de la ONP, más los 24.000 millones de los fondos consolidados de reserva con los que cuenta la ONP, anualmente debería rentabilizar entre 3.000 y 3.500 millones de soles, siendo absolutamente conservadores, lo cual llevaría a un superávit y no teniendo la problemática de las jubilaciones miserables que hoy por hoy cuenta la ONP. En cuanto a la inconstitucionalidad de este proyecto de ley aprobado por el Congreso, el artículo 12 de la Constitución, que se usa para decir que es anticonstitucional, es el mismo artículo que regula tanto a la AFP y la ONP, pues la misma intangibilidad que alegaban los de la AFP
es la misma intangibilidad que ahora aduce el Estado. Y si se pudo devolver a los aportantes de la AFP su dinero, también se puede devolver a los de la ONP, por lo cual no sería anticonstitucional. Y en cuanto a la iniciativa de gasto, pues el Congreso no cuenta con esta facultad, pero esta norma no tiene iniciativa de gasto. Quien va a tomar la decisión de solicitar o no la devolución de sus aportes es el aportante y esa aportante. El Congreso lo único que hace es darle la opción de solicitar sus aportes, que es dinero privado, plata fruto del esfuerzo en base a años de trabajo, y no es un fondo del Estado, como se nos quiere hacer creer, ya que si desaparecieron la plata o la usaron para otros fines, ese es problema del Estado, no de los aportantes, que mes a mes entregaron su dinero de buena fe. Compañeros de la ONP, tenemos que concientizar y darnos cuenta que esta no es la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta es la guerra del pueblo contra los grupos de poder. Grupos de poder que en base a coimas por favores del Estado siempre supieron salir muy bien beneficiados. Esta es una lucha por la reivindicación del pueblo, del ciudadano de a pie, que hoy levanta su voz para reclamar su derecho. Un reclamo muy justo en medio de esta gran necesidad, donde por la ineficiencia del Estado, el pueblo pide sus aportes para hacerle frente a esta enfermedad. Pero estos políticos no entienden de razones, ya que cuentan con sus exorbitantes sueldos, mientras el pueblo mendiga por su propia plata. Hermanos de la ONP, esta es nuestra lucha, el inicio de una nueva etapa donde el pueblo tendrá que ser escuchado, donde también tendremos que entender que la política tradicional no podrá sobrevivir si queremos una patria más justa e igualitaria, donde tengamos nuevos líderes que nos hagan entender que el horizonte de todos los peruanos es en común, la prosperidad de nuestra patria.